Buenos días. Saludamos hoy en una mañana muy hermosa y una noche muy bendecida en el nuevo día que Dios nos ha regalado y que hacemos extensiva esta bendición para cada uno de ustedes, teniendo en cuenta siempre que Dios es entonces nuestro proveedor. Vamos a ubicarnos en el libro de Ruth, en el capítulo 1, y hoy vamos a escuchar una historia muy interesante también de alguien, una mujer muy valiente que pasó por tribulaciones, por dificultades, pero que nunca las circunstancias externas hicieron entonces que ella se olvidara de Dios, aunque tuvo momentos difíciles en los que incluso sintió que su vida no valía la pena, pero Dios siempre estuvo cerca, Dios siempre la respaldó. Lo que sucede también con cada uno de nosotros. Tenemos circunstancias difíciles, sucesos imprevistos, bueno, tantas cosas que suceden en nuestro diario vivir y en nuestro entorno, sea familiar o social, pero nunca perdamos la fe. Nunca tengamos dejemos de tener esa certeza de que Dios está ahí a nuestro lado. En el libro entonces de Ruth, capítulo 1, vamos a saber algo sobre esta mujer. Cuando gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra y un varón de Betet de Judá llamado Elimelech, con su esposa Noemí y sus 2 hijos, tuvieron que emigrar entonces a otras tierras y vivieron en aquella tierra, en los campos de Moab, ¿no? Pero el hombre muere y ella queda viuda con sus 2 hijos, pero dice que después de haber habitado en aquella tierra unos 10 años, según el versículo 4, también murieron sus hijos y queda entonces ella viuda, sin hijos, pero con 2 nueras, una que se llamaba Orfa y la otra que se llamaba Ruth. Y ella, ante esta situación, llega a un determinado momento, según el versículo 12, volveos, hija mías, idos, yo ya soy vieja y no hay esperanza de que ustedes puedan entonces seguir conmigo. Una de ellas, Orfa, sí, le toma la palabra y se devuelve a su tierra. Pero viene otra mujer, la otra nuera, que se llama Ruth, y ella le dice: no, vaya donde vaya, yo la voy a acompañar. Dice en el versículo 15 una parte: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte será nuestra separación, y solo ella hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemí, que se llamaba la mujer, que estaba tan resuelta a ir con ella, entonces dejó que ella se fuera. Y si analizamos un poco más adelante, llegaron entonces a unos campos de un familiar que se llamaba Booz. Pero vamos a
a desglosar un poco más. El dejar su tierra y establecerse en otra parte asusta a cualquiera, ¿cierto? Es como cuando a nosotros nos ha pasado que hemos vivido mucho tiempo en determinado lugar y por sus circunstancias de trabajo, familiar, bueno, tantas cosas, entonces nos vamos hacia otro sitio. Y en este caso de ellas, la razón más poderosa era la supervivencia, porque el hambre que había en Judá fue que obligó prácticamente este matrimonio y sus hijos a emigrar a Moab. Moab era un área agrícola donde podían obtener alimentos, sino que esta parte, esta zona tenía una característica muy especial y eran idólatras. Está escrito en el libro de Jueces 16. Y las prácticas de la idolatría chocaban entonces con la religión judía. Después de que muere entonces el esposo y los hijos de Noemí, ya queda ella viuda y sin protección. Los hijos de esta mujer se habían casado entonces con mujeres locales y hubo conflictos por las diferencias en la religión. La ley en sí no lo prohibía, pero estaba escrito en la palabra de Dios, según Deuteronomio 23:3, y decía que ellos podían ya pertenecer al pueblo de Dios después de 10 generaciones. O sea, mientras tanto no podían mezclarse en las prácticas ni nada de la religión judía, pero si llevaban juntos 10 años, entonces ahí sí podían empezar a asistir. Entonces imagínese usted la difícil situación de esta pobre mujer. Y entonces ella es ahí donde decide llamar a sus nueras y decirle, no, mire, ¿sabe qué? Váyase cada uno por su lado y miren a ver, ustedes quedaron jóvenes, puedan volver a organizarse. Pero Ruth, que se llama la otra nuera, en ese momento fue un apoyo emocional y en todos los sentidos para su suegra, un apoyo que le envía Dios. Debió haber sido una buena suegra para que Ruth decidiese quedarse con ella, ¿no? Y aceptar el Dios de Israel, el Dios que seguía su suegra. Y tomó entonces la decisión de cuidar de ella en una tierra extraña. Pero como los designios de Dios son tan bellos cuando ya lo tiene a uno visto para que pertenezca a su pueblo, entonces mire, es esta la oportunidad de que ella entonces decida entregar su corazón al verdadero Dios. Y si nos volvemos un poquito al asunto de las suegras, no hay que generalizar. Hay suegras muy, muy buenas que han sido casi como una madre para sus nueras. Y puede estar de pronto pensando a alguien que no existen. Sí existen. Existen todavía personas que en su corazón no hay el egoísmo de que como es mi hijo, entonces lo quiero para mí e intervengo en cada una de las decisiones de mi nuera. No, hay suegras que aman realmente y tienen una muy buena relación con sus nueras, con las esposas de sus hijos. Así que esas mentalidades hay que sacarlas de nuestro corazón, de esas ideas. Las hay, pocas de pronto, pero de que las hay, las hay.
Y entonces lo que habíamos dicho hace poco, ¿no? No generalizar, sino ni intentar cambiar a la otra persona, sino mirar también yo como no era, en que estoy fallando, y con la ayuda de Dios entonces que haya ese cambio, para que haya entonces una muy buena relación. Bueno, aunque nosotros dependemos de Dios en todo momento, y Él es nuestra guía, Él es nuestro ayudador, Dios también envía a nuestra vida angelitos que van a ser entonces quienes Él utiliza para abrir puertas, para llegar a determinadas circunstancias, para oraciones que han de ser escuchadas, ¿no? Siempre es Dios el primer lugar en nuestra vida, pero Él utiliza entonces angelitos, seres humanos que Dios, el Espíritu Santo, ha tocado sus corazones y Dios los utiliza entonces como instrumento. En este caso, Ruth fue el apoyo de su nuera Noemí y tomó la decisión, viendo todas las bendiciones y viendo que aún en las dificultades Noemí alababa y daba honra al Dios de Israel, porque les permitió estar ya en un sitio donde hallaron gracia, donde el dueño del mismo cultivo agradó a los ojos de Ruth, y entonces permitía que los frutos que cayeran mientras estaba recolectando la cosecha le fueran permitido recogerlos para llevar alimento a su casa para ella y para su suegra. Entonces mire lo bonito, permita en fe que sea Dios entonces el que guíe sus pasos, el que la lleve a los sitios indicados, y de las bendiciones que reciba de la mano de Dios, entonces comparta con el prójimo. Si recibe bendición en cuanto al alimento espiritual, ese mensaje compártalo. Dígale a otros que existió un Dios que le hizo el milagro, que existió un Dios que la ha bendecido, que existió un Dios que aún en las dificultades a usted nunca le ha faltado nada, porque usted siempre ha estado con la fe y la certeza de que Él es su proveedor. Comparta el amor de Dios, pida un corazón perdonador, que las obras que uno hace trabajando en la viña del Señor son las obras más satisfactorias. Viene la bendición de adentro hacia afuera, porque la paz de Dios va formándose en su vida, y esa paz no tiene precio, porque es una paz que aún en las circunstancias que estemos atravesando nunca vamos a perderla. Esa siempre es una paz duradera. Háblele a otros de todas las veces que ha sido bendecida, de todas las veces que Dios ha escuchado sus oraciones, y también hable de las cosas difíciles que ha atravesado en su vida, de los momentos en que como humanos nos hemos sentido solos, nos hemos sentido defraudados, nos hemos sentido sin salida, hemos visto nuestro cielo más oscuro que en muchas oportunidades, pero también hemos clamado porque el Espíritu Santo nos ha motivado a hacerlo, y hemos visto entonces la bendición de Dios en nuestras vidas. Aún en los momentos difíciles, si clamamos al cielo, entonces vamos a sentir esa paz tan impresionante, esa paz tan bella,
esa paz duradera. Dios bendiga entonces su palabra y su día no sea hoy un día nublado, sino un día en el que de la mano de Dios, entonces usted va a ser muy bendecida. Feliz día, comparta a otros del amor tan grande de Dios y las bendiciones recibidas.